avanzando con este librito, ¿sí? Lecciones para la vida cristiana. Hoy corresponde la lección 7. Me van a tener que aguantar, espero que aguante, porque con esta congestión me tiene mal, la verdad. Para poder hablar. Pedro aquí alcanzó un caramelo como para ver si zafo de la garganta. Pero bueno, la verdad es que me tiene un poquito mal, así que me van a tener que ayudar con los textos y demás en la lectura. Bien. Primera cuestión, de la cual vamos a hablar. Comunión con otros creyentes, de eso se trata el tema que nos trae acá el amigo William McDonald, de una lección que es crucial justamente para la vida cristiana, ¿no? Bien. Saben que cuando alguien conoce al Señor, es introducido dentro de un nuevo cuerpo, se llama, que es al cual llamamos la iglesia, ¿sí? A ver, esperen un ratito que acá vamos a arreglar algo. Un segundo. Ahí está. Un cuerpo el cual llamamos la iglesia. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de iglesia? Bueno, en la antigüedad el término existía para hablar de la asamblea, ¿sí? De gente que se reunía, especialmente en algún pueblo, en alguna ciudad, para deliberar por los temas de ese pueblo, de esa ciudad, ¿no? Y el Señor Jesús introduce esta idea para hablar de lo nuevo que estaba formando, del nuevo pueblo que estaba formando en la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo a Pedro, ¿no? Sabemos que en el momento de Pentecostés, que le llamamos, se forma la venida del Espíritu Santo a la tierra y se forma la iglesia del Señor tal como la conocemos hoy. Y bueno, hasta ese momento el mundo se dividía entre judíos y gentiles. Los gentiles serían los no judíos, como seríamos todos nosotros, ¿no? Que no somos judíos. Dice la palabra de Dios, si quieren acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 2. Ahí sí les voy a pedir soporte para que alguien lea el versículo 2 al 14 del capítulo 2 de Efesios, y después seguimos con unos versículos más adelante. Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Muy bien. Y avanzamos un poquito del 16 al 19 también. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque en medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bien. De eso estamos hablando cuando hablamos de la iglesia del Señor. Es que lo que dice ahí, que el Señor de los dos pueblos hizo uno. ¿Sí? De los dos pueblos que eran antagónicos y estaban totalmente en contra uno de otro, hizo uno solo. Es la iglesia. Sean judíos, sean gentiles, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, hemos puesto nuestra fe en Él, le hemos pedido perdón por nuestros pecados, hemos introducido dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ahora vamos a hablar ahí. Saben que hay solo dos instituciones que Dios ha formado. Y que las ha fundado Dios. Uno es el matrimonio y otro es la iglesia. Solo de esas dos instituciones nos podemos enorgullecer. Podemos pertenecer a muchas otras instituciones, ¿no? No sé. Podemos pertenecer a una cooperadora, a una sociedad de fomento, a una entidad benéfica,
pero solamente nos podemos enorgullecer de formar parte de la Iglesia de Dios. O de tener un matrimonio que Dios ha fundado de acuerdo a su propósito, para también mostrar, entre el amor de un hombre y una mujer se muestra el amor de Cristo por su iglesia. Hay una relación entre ambas relaciones, ¿no? Ustedes saben que la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, la llamamos universal, por ahí para que no se confunda con la iglesia universal de los brasileros, no nos gusta mucho decir eso, entonces hablamos de iglesia mundial, pero bueno, universal está bien dicho en realidad, ¿no? Pero lo cierto es que la iglesia es una institución mundial, internacional, universal, como se quiera llamar. A veces algunos la dividen en dos también, esta institución mundial, y dice, hay una iglesia militante, que son todos los que estamos hoy aquí en la tierra, llevando adelante los propósitos que el Señor quiere, a veces, en el mejor de los casos, y otra iglesia triunfante, formada por aquellos que tuvieron ese rol y hoy están en la presencia del Señor, hoy están en la tribuna, como Ale. Pero ciertamente, sea triunfante o militante, es la iglesia del Señor. Columna y baluarte de la verdad, dice Pablo, ¿no? Y la iglesia del Señor ha sufrido un montón de embates, ha sido perseguida muchas veces, a veces ha sufrido embates de otro tipo, que no tuvieron que ver con la persecución, sino con, al contrario, la seducción de parte de los poderes de este mundo, para que la iglesia formara parte de los estados, unión de iglesia y estado y demás. De todo ese tipo de situaciones ha sobrevivido. Ha sobrevivido a todos los gobiernos, a todos los sistemas económicos, a todas las crisis. La iglesia del Señor sigue estando donde está y va a estar hasta que el Señor se la lleve. ¿Sí? Esto podemos estar seguros. Ahora bien, eso cuando hablamos de la iglesia como conjunto de todas las personas salvadas por la sangre de Jesús. Ahora bien, también podemos hablar de una iglesia local. ¿Y por qué hablamos de una iglesia local? Miren, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Es interesante un detalle que hay en ese texto. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ustedes son el cuerpo de Cristo, le dice Pablo a los corintios, ¿no? Y ahí hay un detalle que llama la atención. Es que no se incluye. Le dice ustedes son, no dice nosotros somos el cuerpo de Cristo. Le dice ustedes lo son. Lo que quiere decir que en realidad cada iglesia local, cada lugar donde hay creyentes que se reúnen en el nombre del Señor Jesús, es también el cuerpo de Cristo. Es decir, todo creyente pertenece a la iglesia que el Señor formó, la universal, llamémosle, o mundial, pero también necesita pertenecer a una iglesia local, a una congregación de pertenencia. Hay 23 iglesias a las cuales se menciona en el Nuevo Testamento, y esta de Corinto era una de las peores. Si ustedes leen las dos cartas, van a encontrar que tenían hermanitos de todas las clases. Había toda clase de especímenes ahí adentro. Sin embargo, le dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Ciertamente, podemos decir, no existe la iglesia perfecta. Alguien dice, bueno, si llegás a encontrarla, no vayas porque la vas a arruinar. Ciertamente, si uno encuentra la iglesia perfecta, trata de rajar para no hacer lío y para no arruinarla. Lutri dice, Salvador de Lutri dice algo exactamente más o menos parecido, pero desde el otro ángulo. Dice, yo con todas las iglesias que voy son todas las iglesias perfectas. Y claro, porque estoy 2 días y me muestran todas las cosas lindas. Y claro, yo cuando voy, y dice, yo también quiero estar en esta iglesia, pero estoy 2 días nada más. Cuando estoy 1 semana ya me empiezo a dar cuenta que en todos lados se cuecen habas. Y ciertamente no existe, como decimos, la iglesia local perfecta, pero sí existe un propósito de Dios para todos los creyentes. Que nos congreguemos, que nos juntemos los unos a los otros y compartamos la fe en Jesucristo con otras personas, pero también nos nutramos y aprendamos de la palabra de Dios entre los unos con los otros, ¿no?
Saben que al principio de la iglesia, justamente en los inicios, las iglesias se reunían en las casas. ¿Sí? Se cuenta que Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa, lo dice Pablo escribiendo a los Romanos. Filemón tenía una iglesia en su casa, lo dice también Pablo escribiendo a Filemón. Se cuenta en el libro de Hechos que todos los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Y partían el pan en el templo y en las casas. Y el deseo del Señor es justamente ese, que los creyentes tengan algún lugar de pertenencia, donde puedan unirse, puedan juntar, puedan disfrutar de la unidad que Dios ha establecido. Ahí pueden leer el libro de Hebreos, capítulo 10, ahí sí un texto que le voy a pedir que me acompañe, que lo lea alguno en voz alta, así paso tomo un poco de agua. Hebreos 10, ahí te digo el versículo, dame un segundo. Hebreos 10, 19. Y vamos a leer del 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Bien. No, sí, más, hasta el 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Bien, muchas gracias. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ustedes vieron que ese texto está mostrando que el Señor nos abrió un camino nuevo, ¿sí? A través del velo, su carne, tenemos libertad, plena libertad, podemos acercarnos con confianza. Pero una vez que nos acercamos a Él, necesitamos justamente tener esa interacción, esa unión, ese considerarnos a los unos a los otros, ese estímulo de parte de los unos a los otros en amor. Y entonces es lógico que va a decir, no dejen de congregarse, porque ustedes lo necesitan eso, como el agua. Es una necesidad. No tiene tanto que ver con un mandato, que lo es también, pero un mandato implica también una necesidad imperiosa de la persona para obedecer a lo que el Señor dice, ¿no? Y que de esa manera uno pueda ser nutrido y pueda ser estimulado y pueda ser alimentado por lo que el Señor quiere. Bien. Ese es el deseo del Señor. Ahora bien, acá McDonald nos hace una pregunta. ¿Y dónde tiene que reunirse un creyente? Y bueno, alguno dirá, nosotros diremos, bueno, acá. Pero en realidad existen muchas congregaciones y algunas son sanas y otras no. Y donde uno puede realmente recibir todo lo que el Señor quiere. Bueno, como decíamos, en todos lados se cuecen habas, pero hay algunos parámetros que tenemos que respetar y que son necesarios que les demos importancia. Hay ciertas pruebas que hay que superar, ¿sí? Llamémosle. Entonces, cuando hablamos de decir, bueno, ¿dónde
es bueno que nos congreguemos. Bueno, hay que evaluar en cualquier iglesia que en algún momento podamos recorrer o encontrar, tenemos que evaluar lo siguiente. Primero que necesitamos un lugar de pertenencia, ¿sí? Y donde echar raíces también. A veces pasa que hay hermanos que recorren y van por distintos lugares y eso cuesta luego, al echar raíces, después cuesta establecer un vínculo que sea más permanente y que lo pueda ayudar a esa persona a crecer verdaderamente en el Señor, ¿no? Esto por ahí a veces no ayuda demasiado. Pero a veces hay necesidades, a veces hay viajes, a veces hay interacciones. Y bueno, ¿qué podemos decir de una congregación para que realmente responda a lo que el Señor quiere? Bueno, primero, tenemos que reconocer y tener comunión con todas las iglesias que reconozcan a la Biblia como la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17? De que toda la escritura está inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que no quiere decir impecable, pero sí completo, esta es la idea, sea completo, que sea perfecto, esa es la idea, sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la idea de Dios al inspirar la escritura, ¿no? Y tenemos que tener presente que la Biblia no solamente contiene la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios. Y una iglesia sana es aquella que se preocupa por reconocer la autoridad bíblica, reconocer que la Biblia es inspirada por Dios, que es inerrante. En ella tenemos todo lo que el Señor nos quiso dejar para que aprendamos. Que es necesario estudiarla, que es necesario aprenderla, que es necesario memorizarla, que es necesario aplicarla. Sobre todo, al final del juego, no solamente aprenderla, estudiarla, memorizarla, obedecerla, aplicarla. Entonces, se reconozca la Biblia como la palabra de Dios. E incluso que vaya más allá de una cuestión normal teórica, ¿no? Sino real y práctica, desde todos los ámbitos de esa congregación, ¿no? Segunda cuestión importante, se reconozca la deidad de Cristo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de deidad de Cristo? Un término por ahí un poco técnico. Jesucristo es Dios, eso es hablar de la deidad de Cristo. Se reconozca que Jesucristo verdaderamente es Dios. Miren, les voy a pedir que busquen dos textos, alguno que busque Colosenses 2:9 y otro, no el mismo, que busque 1 Juan 4:2 y 3. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Exacto. Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Jesucristo es Dios. Eso es lo que está haciendo el texto. 1 Juan lo tiene. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no se escucha nada. En carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuánto también? No, ahí está, ahí nomás. Bien. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo en carne es de Dios. Y todo que no lo reconoce no es de Dios, es espíritu del anticristo incluso. No dice que es el anticristo en persona, ¿no? Es otra cosa. Pero que sí tiene un espíritu similar al del anticristo. Eso está diciendo. Por lo tanto, donde no se reconozca a Jesucristo como lo que es, como Dios, como la segunda persona de la Trinidad, como Dios hecho hombre, como la palabra de Dios encarnada, bueno, ese es un lugar que evidentemente tenemos que pasar de lejos. Por eso decimos, respetamos a todos, todas las ideas y todo lo demás, pero, por ejemplo, los testigos de Jehová no es una congregación con la cual podemos tener comunión, porque no reconocen la deidad de Jesucristo. Por ejemplo, para que nos demos una idea. ¿Sí? No reconoce que Jesucristo es Dios.
Dice que fue un buen profeta, un caudillo, qué sé yo. Un profeta de Dios, pero no reconocen la deidad de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que prestar extremadamente la atención. Tercer detalle, es importante. La enseñanza en definitiva sea sana. Y cuando hablamos de enseñanza sana estamos hablando de que nos expliquen bien y todos reconozcan el plan de salvación de Dios. 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿lo podemos leer? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, No se escucha. en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra y predicados, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme. Silencio total. Bien. Y luego, sí. Y que fue, Perdón. y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si querés, léete Y que apareció, 5 y 6. a Cefa y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Bien, ahí nomás, gracias, Marcelo. Reconozca que Cristo fue muerto por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que eso lo hizo para nuestra justificación. Necesitamos atender, como decíamos el domingo, todo el consejo de Dios. Necesitamos reconocer, y como testificaba Pablo, ¿no? En Hechos 20, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Esa enseñanza tiene que estar. La doctrina del pecado del ser humano, la doctrina de Jesucristo como único medio de salvación contra ese pecado, eso tiene que estar presente. ¿Sí? Que somos salvos por gracia. Nada podemos hacer por nuestros propios méritos. Por gracia somos salvos, dice Pablo escribiendo en los Efesios, por medio de la fe. Esto no es de ustedes, no es algo que se pueda adjudicar un mérito. Esto no es de vosotros, esto es don de Dios. Esto es un regalo de Dios, ¿sí? Es un don de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Como decía los protestantes cuando se levantaron Martín Lutero la cabeza de la corrupción que había en la iglesia en aquel momento, ¿no? Bueno, la sola fe es lo único que nos acerca a Dios. La sola gracia es lo único que Dios nos muestra motivo por el cual somos salvos. Solamente por gracia y por medio de la fe nos acercamos y somos partícipes de esa gracia. ¿Sí? La salvación depende de Dios, no de nosotros. Tenemos que siempre recordar que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Jesús. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Donde haya, como decimos, autoridad bíblica, la deidad de Cristo sea reconocida, donde haya enseñanza sana respecto a la relación de Dios con los seres humanos. Unas verdades respecto de la iglesia que tenemos que también tener presente que es necesaria sostener. Primero, acá McDonald dice que además de concordar con estos 3 exámenes primarios, uno debe estar seguro que la iglesia tal no contradice con palabras o prácticas las siguientes importantes verdades concernientes al cuerpo. ¿Cuáles son las verdades principales respecto del cuerpo de Cristo? Bueno, primero, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? No hay una autoridad humana a la cual le tengamos que rendir cuenta. Hay, sí, en las iglesias locales hay autoridades, Dios quiere mantener ordenadas todas las cosas. Pero
no tenemos que rendir cuenta a ningún ser humano. No hay alguien que tenga la preeminencia, no hay una estructura vertical. No. ¿Sí? Nadie puede reclamar esa posición. Vamos a leer dos textos, ¿sí? Colosenses 1, 18 y 19. Y otro que busque Efesios 1, 22 y 23. Están cerca los dos, uno del otro. Pero vamos a leerlo así. Así nos queda, nos refuerza. 1, 18 y 19. Tiene la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, entre los partidos, para que el todo tenga la preeminencia. Pues Padre, en él hace toda la bendición. Bien, gracias. Y Efesios, ¿qué lo tiene? 1, 22 y 23. No se escucha, no se escucha. Bien, entonces, la cabeza de la iglesia es Jesucristo, ¿sí? No hay estructuras humanas a las cuales responder. Lo único, las autoridades que Dios haya puesto en las iglesias locales son para una cuestión de ordenamiento y nada más que eso. No hay jerarquías, ¿sí? Bien. Segunda cuestión, todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, sino muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien. Todos hemos sido bautizados en un cuerpo, ¿sí? Tenemos una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, ¿sí? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Obviamente, eso lo reconocemos, ¿no? A través de la ceremonia de bautismo, luego compartimos la comunión, por eso hacemos la reunión de bautismo próximamente, pero todos somos miembros, ¿sí? del cuerpo de Cristo. No podemos rechazar a nadie que el Señor rechaza. Hay casos en donde a veces, sí, la Biblia dice que hay que aplicar algún tipo de disciplina o algo por el estilo donde Dios tiene que intervenir. Pero más allá de esas cuestiones que llamémosle son excepcionales, todos somos miembros del cuerpo de Cristo y no podemos rechazar a nadie que el Señor recibe. ¿Bien? Tercera cuestión, tercera verdad que también tenemos que chequear, que todos los creyentes son sacerdotes. No hay distinción entre clero y laico. ¿Sí? Miren 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 y versículo 9. Mientras tanto yo le cito, no lo busquen, Apocalipsis 1:6 dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Sí? O sea, no solamente nos dio una calidad de sacerdotes, sino también una calidad de reyes. El sacerdote en la antigüedad lo que hacía estaba en el medio, entre Dios y el pueblo. Eso era lo que hacía el sacerdote. El sacerdote intercedía delante de Dios por el pueblo y transmitía las verdades de Dios al pueblo. Enseñaba la palabra de Dios. Bueno, hoy por hoy ese sacerdocio es para todos los creyentes. Se va aprendiendo de a poco. En algunos casos hay más experiencia, en otros menos. Pero es para todos los creyentes. Pero Pedro, capítulo 2. Sí, el 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Perfecto. Y léete el 9 también, Pedro. El versículo 9 es también muy conocido. Mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Bien, hay una actividad sacerdotal de todos los creyentes
El final del juego termina anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien. Por último, cuarta verdad. La iglesia tiene que reconocer la autoridad del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? En adoración, en servicio, en ministerio, hasta en la disciplina, debe haber libertad para que el Espíritu de Dios dirija todas las cosas. La dirección, la autoridad no está limitada por las estructuras humanas y por las organizaciones humanas. Leemos dos textos más y con esto ya terminamos. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, y cerramos con Efesios 4:3. A ver quién tiene 2 Corintios, capítulo 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es decir, que el Espíritu Santo es el que orienta todas las cosas. No necesitamos que, si bien a veces nosotros armamos alguna estructura, y necesitamos, de nuevo, un Dios de orden y necesitamos mantener cierto ordenamiento, pero necesitamos que el Espíritu Santo sea el que guíe todas las cosas. Por eso a veces la reunión de la Cena del Señor decimos, bueno, tenemos que abrir el espacio para que los hermanos participen, sí, porque el Espíritu va guiando de diferente manera a diferentes personas. En una reunión de oración también. Eso es importante, dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedirle a Dios. Y por eso tiene sentido el juntarnos en un tiempo de oración. Porque el Espíritu lo guía a uno de una manera, a otro de otra. Y de esa manera se va armando el conjunto de lo que el Espíritu quiere transmitir al pueblo de Dios. Efesios 4:3 les leo, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que bueno, esas son las lecciones. Necesitamos tener comunión con aquellos con los cuales la Biblia es la única guía. Reconozcan la enseñanza de la persona y de la obra de Jesucristo. Que se cumplan las enseñanzas respecto al Nuevo Testamento referidas a la iglesia, a las funciones. Y de esa manera podremos, como decía el escritor a los hebreos, ¿no? Animarnos, ¿sí? Exhortarnos, estimularnos al amor y a la buena obras. De esa manera, los creyentes vamos a crecer y de esa manera podremos cumplir los propósitos que tiene Dios para cada uno de nosotros. Oramos para terminar. Señor, te agradecemos por este tiempo, por este momento, Señor, que nos permite pasar. Gracias, Señor, te damos por tu amor, tu misericordia, por haber formado y fundado, Señor, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Señor, te pedimos que nos guíes a cada uno de nosotros para siempre tener esa comunión tan necesaria, hecha que necesitamos, Señor, tener presente. Siempre podamos animarnos, exhortarnos, alentarnos, ayudarnos cuando estamos en dificultad. Te pedimos que guíes, Señor, a tu pueblo. Señor, te queremos pedir en esta hora por nuestros miembros más dolidos en este tiempo, Señor, por Jorge Español y toda la familia, por Bruno, Daniel, Celeste, Franco y todo el resto de la familia, sus nietos, todos los que están golpeados por la partida de Ale. Te rogamos por esas vidas, te rogamos por toda esa familia, Señor, para que los fortalezcan, los animes. Y Señor, el consuelo tuyo, Señor, los inunde y los rodee. Señor, ponemos en tus manos, gracias por este tiempo, ponemos en tus manos todos los pedidos que se han hecho en el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la bondad del Señor nos reencontramos